Desde el primer momento en que conocí a Julián, el hermano mayor de mi novia, algo dentro de mí cambió. Era una sensación compleja, un torbellino de emociones que no sabía cómo clasificar. Era una mezcla de admiración, respeto y una fascinación que me intimidaba, pero también me atraía irremediablemente. Laura y yo teníamos una relación sólida, o al menos eso pensaba yo. Habíamos estado juntos durante 2 años y todo parecía marchar bien. Sin embargo, había algo en Julián que no podía ignorar. La primera vez que noté que mis sentimientos por él iban más allá de la simple admiración fue en una cena familiar en su casa. Toda la familia de Laura estaba reunida, pero de alguna manera, mi atención se encontraba constantemente en Julián. No podía evitarlo. Cada vez que se reía, cada vez que hablaba, algo en mi interior se despertaba y me encontraba observándolo más de lo que me hubiera gustado. Traté de concentrarme en Laura, en nuestra conversación, pero mi mente siempre volvía a él. Y lo peor de todo es que Julián lo sabía. Podía sentir su mirada sobre mí en más de una ocasión, aunque su comportamiento nunca fuera más allá de lo cordial. Julián era el tipo de hombre que impone presencia sin esfuerzo alguno. Alto, con una complexión atlética, su rostro era una mezcla perfecta de masculinidad y suavidad. Sus ojos, de un azul penetrante, parecían ser capaces de leer el alma de quien se atreviera a mirarlos por más de unos segundos. Era el hijo ejemplar, el hermano mayor que todos admiraban, y yo, el novio de su hermana, no debía sentir lo que sentía. Fue en una noche de verano, después de que Laura se fuera temprano por trabajo, cuando todo cambió. La cena había terminado, y los demás miembros de la familia se retiraron a sus habitaciones. Me quedé solo en el patio con Julián. Había algo en la noche que hacía que el aire se sintiera más denso, y la luz de la luna iluminaba su rostro de una manera que lo hacía ver aún más atractivo. El silencio que se instauró entre nosotros fue casi palpable. Nadie hablaba, pero ambos sabíamos que había algo más entre nosotros. Algo que no podíamos nombrar, pero que estaba ahí, flotando en el aire. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que no deberías? Preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz grave, pero suave, me sorprendió. Y cuando lo miré, vi en sus ojos algo que no pude identificar, pero que definitivamente no era indiferencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Acaso él sabía lo que sentía? Me sentí vulnerable, atrapado en el momento. Miré al suelo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Supongo que a todos nos ha pasado alguna vez, respondí, mi voz temblando levemente. Traté de sonar despreocupado, pero mis palabras no tenían la fuerza que había querido. Julián no apartó su mirada de mí. Sonrió de manera sutil, pero era una sonrisa cargada de significados ocultos. Lo sé, dijo simplemente, como si esas palabras fueran suficientes para entendernos sin necesidad de decir más. Nos quedamos en silencio por unos segundos, y aunque todo en mi interior me decía que debía irme, algo más me mantenía ahí. Algo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. La atracción que sentía por él era palpable, y cada vez que nos mirábamos, sentía que el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, más cargado de una tensión que no podía quitarme. Finalmente, Julián dio un paso hacia mí. Podía sentir su respiración cerca, podía escuchar el latido de su corazón acelerado. Mi mente estaba hecha un caos, pero mi cuerpo no respondía como debía. Algo me impulsaba a quedarme. Sus dedos rozaron los míos, y el contacto envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Fue un año tan suave, pero al mismo tiempo, tan cargado de promesas no dichas. Yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El mundo parecía haberse detenido a nuestro alrededor. Si te beso ahora, ¿vas a detenerme?, preguntó. Su voz era un susurro que rozó mi oído, y al instante,
Sentí que no había vuelta atrás. Mi mente estaba en blanco. No podía pensar. No podía hablar. Y antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos. Fue un beso suave al principio, como si ambos estuviéramos evaluando el terreno, pero pronto se convirtió en algo mucho más urgente, más desesperado. Su boca se movía contra la mía con una intensidad que me hizo perder el control. Mis manos, que antes no sabían qué hacer, comenzaron a moverse solas, tocando su pecho, sintiendo la firmeza de su cuerpo bajo mi toque. El calor crecía entre nosotros. La necesidad de más se hacía cada vez más fuerte. La razón desapareció por completo. El miedo, la duda, todo se desvaneció en el momento en que sus labios me reclamaron de manera insaciable. Mis manos bajaron por su torso, sintiendo el calor de su piel, la suavidad de su abdomen tenso. No quería detenerme, no quería que esto terminara. Sin embargo, antes de que pudiéramos ir más lejos, escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Alguien venía. La puerta de la sala se abrió de golpe. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Samuel, el mejor amigo de Julián, rompió el ambiente tenso. Ambos nos apartamos rápidamente, como si nos hubieran sorprendido en medio de un crimen. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Me sentía avergonzado, confundido, pero al mismo tiempo, la adrenalina de lo prohibido me mantenía alerta. Samuel estaba allí, observándonos con los ojos entrecerrados. Su mirada era penetrante, inquisitiva, pero al mismo tiempo había algo más, algo que no podía leer. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, su voz baja y grave, pero no exenta de una curiosidad palpable. Julián, sorprendentemente, no parecía tan desconcertado. Aunque sus ojos mostraban una ligera tensión, no se mostró agresivo ni incómodo. Él no dijo nada, pero me miró fijamente, como si estuviera esperando que yo hablara, como si todo dependiera de mi respuesta. Nada, Samuel, dije rápidamente tratando de recuperar la compostura. Mi voz era un susurro tembloroso, pero intenté sonar firme. Solo estábamos hablando. Samuel no pareció convencido. Su mirada se desvió de mí hacia Julián y luego regresó a mí. Algo en sus ojos hizo que me sintiera más vulnerable que nunca. Finalmente, Samuel se cruzó de brazos, una sonrisa ladeada en su rostro. No hace falta que oculten nada, dijo con calma. Su tono era más bien juguetón, pero yo pude notar la seriedad detrás de sus palabras. Todos tenemos nuestros momentos de debilidad. ¿No es así? Las palabras de Samuel me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había algo más entre él y Julián que no sabía? ¿Acaso estaba involucrado en lo mismo? Mi mente comenzó a dar vueltas, pero no tuve tiempo para pensar demasiado, ya que Julián intervino. «No es lo que parece», dijo con una voz grave pero tranquila. Parecía querer calmar la situación, pero la forma en que me miraba no hacía más que aumentar mi confusión. Samuel no pareció tan convencido y su mirada se volvió más intensa, casi desafiante. «Claro que no», respondió. Pero había algo en su tono que me hizo dudar de sus palabras. «Pero todos sabemos que no es tan simple. ¿Verdad, Julián?» Julián no respondió de inmediato. Su mirada se suavizó, y luego volvió a mirarme, como si estuviera pidiendo permiso para continuar. Finalmente, suspiró y se acercó a Samuel. «Está bien», dijo, su voz cargada de una mezcla de resignación y comprensión. «Sí, Samuel, tú también lo sabes. No es solo un impulso, no es solo una atracción momentánea». El silencio llenó la habitación. Samuel, Julián y yo nos miramos en un juego de miradas que hablaban más que 1000 palabras. Y fue en ese momento cuando entendí que todo había cambiado para siempre. No solo por lo que había sucedido entre Julián y yo, sino por lo que comenzaba a desarrollarse en esa dinámica tan peligrosa y tentadora que acababa de comenzar.
Si te está gustando esta historia tan intrigante, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Gracias por ser parte de esta experiencia. Fire.